Damos gracias a Dios por su palabra, porque sabemos que Él nos habla a través de su palabra. Hemos estado meditando acerca de este libro de los Hechos. Ya veníamos meditando acerca de Lucas, y Lucas que escribe el Evangelio, también escribe este libro que nos narra la historia de la iglesia. Y ya hablamos de la primera parte que nos narra cómo surge la primera iglesia ahí en Jerusalén y cómo va creciendo, cómo se va desarrollando. La segunda parte del libro de los Hechos comienza a hablarnos acerca de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Y la semana pasada específicamente hablábamos sobre el trabajo en equipo. Y decíamos que cuando se habla de los viajes misioneros del apóstol Pablo, tenemos que considerar también que se habla realmente de un equipo de trabajo que se integró, un grupo de personas dispuestas de muchas formas, no solo a compartir la fe, sino personas que en cuerpo y alma servían al Señor, que estaban dispuestas a ir a extremos de glorificar y honrar a nuestro Dios de muchas formas. Hablamos de Pablo, de Bernabé, de Silas, de Juan Marcos, de Timoteo, de Lucas, de Lidia, del carcelero de Filipos y su familia, de un Jasón que estuvo dispuesto a ir a la cárcel, de Priscila y Aquila y muchos más que trabajaron en equipo junto con el apóstol Pablo para la obra del Señor, estableciendo muchas iglesias, proclamando la palabra de Dios. Hoy hablaremos acerca del ministerio, que es un ministerio espiritual. La palabra ministerio quiere decir servicio, quiere decir trabajo. O sea, cuando hablamos de un ministro, a veces como que nos suena muy rimbombante la palabra, pero un ministro es un servidor. Y entonces nosotros estamos hablando o vamos a hablar en esta hora acerca de el ministerio, el servicio, el trabajo que hacemos como iglesia. Es un trabajo, es un servicio espiritual. Y en primer lugar queremos hablar sobre que un ministerio espiritual tiene prioridades espirituales. Un ministerio espiritual tiene sus prioridades espirituales. En esta semana estuve leyendo un librito del pastor Miguel Núñez, y me encontré que él tocaba un tema de lo que hemos predicado últimamente sobre las decisiones. Nosotros hablamos sobre las decisiones que tomamos. Nosotros en nuestra predicación recientemente hablamos sobre cómo las decisiones que tomamos marcan quiénes somos, desde las decisiones que nos parecen sencillas como cómo me visto, qué como, a qué horas me duermo, a qué horas me levanto, qué veo en la tele, qué estudio, qué no estudio. Eso marca quién soy. Y dijimos en aquella ocasión que también hay decisiones que las consideramos trascendentales en nuestra vida. Por ejemplo, qué carrera voy a estudiar o a qué me voy a dedicar, ¿verdad? O con quién me voy a casar. Esas decisiones son decisiones que sí nos damos cuenta que marcan completamente nuestra vida. Esas decisiones son así. Pero el pastor Miguel Núñez dice en su librito que las decisiones, todas las decisiones también, así como mencionábamos en aquella ocasión, todas las decisiones que tomamos tienen un componente espiritual, un componente moral. Cualquier decisión que nosotros tomamos tiene un componente espiritual, un componente, una dimensión moral. Y él pone algunos ejemplos también. Dice, por ejemplo, si yo sé que estoy enfermo y que debo de tomarme un medicamento y sé que debo de hacerlo puntualmente, y él habla de su propia enfermedad, que tiene diabetes, entonces dice, si yo no me tomo el medicamento por irresponsabilidad, después le estoy pidiendo a Dios, sáname, sáname, sáname. Dice, más bien tengo que pedirle a Dios que me perdone por mi responsabilidad, y también después pedirle, si es su voluntad, que Él me sane. Y así podemos tomar diferentes decisiones. Otro ejemplo que él pone es comprar un carro, por ejemplo. Puede ser algo, es algo muy legítimo comprar un carro, y tengo que decidir qué carro voy a comprar. Pero en esa decisión que yo tome hay un carácter moral, hay un carácter espiritual.
si yo compro a lo mejor un carro demasiado lujoso que yo no puedo pagar, entonces ya estoy incurriendo, a lo mejor si pongo en aprietos la economía familiar, si pongo en aprietos la estabilidad económica de mi familia a la hora de yo comprar un carro, ya estoy incurriendo en algo que no es correcto, ya estoy incurriendo en algo que no está bien. La otra cosa que también él trata y que me llamó la atención es acerca de nuestras metas, nuestros objetivos, que nuestros objetivos y nuestras metas son importantes y pueden ser muy legítimos, pueden ser algo que nosotros marcamos y decimos, bueno, quiero alcanzar esto, pero que es muy importante que a la hora de que nosotros alcancemos nuestras metas, lo hagamos en una forma legítima. Podemos tener metas muy interesantes y estar satisfechos por haber alcanzado nuestras metas, pero tenemos que alcanzar nuestras metas en una forma legítima. Para Dios no es solo importante que alcancemos las metas, sino para Dios también es importante cómo alcanzamos nuestras metas, cómo cumplimos nuestras metas. Y él da varios ejemplos, por ejemplo, en la iglesia, en el trabajo espiritual, en el trabajo que nosotros estamos realizando, porque de eso estamos hablando. A lo mejor nuestra meta es tener muchos miembros, por decir, este año queremos bautizar a tantos miembros. Y puede ser que nuestra meta sea legítima, queremos alcanzar ese objetivo, queremos alcanzar ese número, ¿no? Pero a lo mejor nuestra forma de hacerlo puede ser ilegítimo. Por ejemplo, si yo no preparo bien a esas personas, si yo no las capacito bien y simplemente a cualquier persona que viene yo la recibo y eso no estoy actuando en una forma legítima. Probablemente alcance la meta, pero no lo estoy haciendo en una forma legítima. Otro aspecto también puede ser lo mismo con el liderazgo. Quiero abrir grupos de estudio y quiero poner a líderes y a lo mejor no los he capacitado bien, no les he dado las herramientas necesarias para realizar ese trabajo. Entonces no va a ser legítimo que yo los ponga al frente de esas tareas si no los he capacitado bien. En nuestro ambiente también puede que yo quiera tener tantos ancianos, tantos diáconos, tantos directivos, pero tengo que trabajar para que ellos sean capaces para realizar su trabajo. Muchas veces tenemos los oficiales, pero tal vez no se han sido capacitados. Bueno, ¿por qué es todo esto? ¿Y qué tiene que ver con nuestro pasaje? Estamos hablando de el libro de los Hechos, capítulo 19, y en él estamos hablando también de que nuestro ministerio es un ministerio espiritual y que tiene prioridades espirituales que son determinadas, que son las que determinan estas prioridades. Lo que es más importante para nosotros es lo que determina nuestras decisiones, como determina también nuestros objetivos. Y nuestro pasaje de Hechos 19, su contexto que veíamos la semana pasada, el final del capítulo 18, leíamos cómo Priscila y Aquila, que eran parte del equipo de trabajo de Pablo, si se acuerdan, llegaron primero a Éfeso. Y ahí en Éfeso se encontraron a Apolos. Apolos, que era alguien, dice ahí el pasaje, si ustedes tienen su Biblia abierta, les voy a pedir que tengan su Biblia abierta porque vamos a estar viendo algunos pasajes. Dice que Apolos era elocuente y también dice que era poderoso en la escritura. Es decir, tenía habilidades y dones bien marcados, pero nos dice la escritura en el versículo 25, si están viendo ahí su pasaje, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Gracias a Dios por la vida de Priscila y Aquila. Primero porque pudieron darse cuenta de esta situación en el verso 26. Y además, lo segundo es porque no lo dejaron así. Dice que cuando ellos lo oyeron, lo llevaron aparte, añade ahí el texto, dice, y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Hoy día pasa eso en muchas iglesias, que puede haber algunos Apolos que son muy elocuentes, es decir, que hablan bien, que hablan bonito, que a las personas les gusta oírlo. La otra cosa que me llama la atención es que conoce la escritura,
que en esa parte es muy, muy interesante porque es alguien que lo vemos que dice, ah, pues habla bien y conoce la escritura y a la muchos dirán, ay, pues no, pues este es mi pastor, este es el con el que me quedo. Incluso creo que eso fue lo que pasó más adelante en Corintio, que fue a donde fueron Priscila y Aquila, porque recuerden cuando el apóstol Pablo escribe su carta a los Corintios, dice al principio de la primera carta, que la iglesia estaba dividida y unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, decían otros, yo soy de Cefas, y otros decían, yo soy de Cristo. ¿Qué le faltaba a Apolos? ¿Qué le faltaba al ministerio, al trabajo que estaba realizando Apolos? Le faltaba la parte espiritual. El ministerio, nuestro ministerio, es un ministerio espiritual. Y el que hace la obra, el que actúa y el que trabaja y el que hace que las cosas pasen es Dios. En Él confiamos y en Él esperamos. Después, en nuestro capítulo 19, ya en el capítulo que dio lectura a nuestro hermano, en la porción que dio lectura a nuestro hermano Salomón, vemos cómo el apóstol Pablo llega a Éfeso, donde había estado Apolos, donde había estado Priscila y Aquila, y solo que ellos ahora ya se habían ido allá a Corintio. Y lo primero que hace el apóstol Pablo al preguntarle ahí a los de Éfeso, ¿qué les pregunta el apóstol Pablo? Les pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Y qué contestaron ellos? Ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Y puede haber así iglesias que están trabajando, que conocen ciertas cosas, que conocen de la Escritura, que algunos están desarrollando sus dones, sus habilidades, pero que la parte espiritual no la están trabajando. Y quiero aclarar un poco, yo no estoy pensando que Apolos estaba actuando de mala fe o que tenía una mala intención, al contrario, tal vez como nosotros mismos, no es que estamos actuando de mala fe, pero eso no representa que nosotros estemos o que Apolos estaba haciendo bien las cosas, porque estaba dejando de un lado por completo la parte espiritual. Es muy importante en nuestro ministerio entender que nuestro ministerio es un ministerio espiritual y que tenemos que poner mucha atención tanto en lo que hacemos como en cómo lo hacemos para la gloria de Dios. No se trata solamente de cumplir, eso es algo que tenemos que entender. No se trata solamente de venir al templo, se trata de cómo vengo, qué intención tengo, cómo lo hago. No se trata simplemente de ofrendar, sino se trata de darlo en la forma correcta. El Señor Jesús, recuerden cómo estaba ahí en el lugar donde traían las ofrendas y los fariseos depositaban, hacían sonar las ofrendas y vino esta mujer que apenas depositó 2 monedas. No se trata lo que damos o cuánto damos, sino cómo lo hacemos. Nuestro ministerio es un ministerio espiritual, es un trabajo espiritual y las cosas tienen que ver con cómo es que Dios está actuando. La segunda cosa que veo también es que en este ministerio espiritual, es que el ministerio espiritual es un ministerio de gracia, es un ministerio de gracia. Y aquí yo quiero llevarlos ahora a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. ¿Dónde está nuestro pasaje ahí en Hechos 19? Estamos en Efesios. Pablo estaba en Éfeso. Yo creo que pensaron algunos que íbamos a ver el tercer viaje misionero. Vimos el primer viaje misionero en los capítulos 13 y 14. Vimos el segundo viaje misionero en el capítulo 16 y al 18, y el tercer viaje misionero del apóstol Pablo comprende desde el capítulo 19 hasta el capítulo 21, como por el versículo 16. Pero no, hoy nos vamos a detener aquí o nos estamos deteniendo aquí en Éfeso. Y me gustaría que fuéramos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, al capítulo 3, donde él habla sobre el ministerio, de su ministerio, y él expresa que este ministerio es un ministerio de gracia. La gracia, que es una doctrina sorprendente, es
la podríamos definir así en dos palabras. La gracia es el regalo inmerecido. En una sola palabra, es un regalo inmerecido. Es algo que se da a alguien que no se merece. Cuando nosotros hablamos de la gracia en nuestras vidas, hablamos de que Dios nos ha amado a pesar de que no nos merecíamos. No nos merecíamos nada. No nos merecemos nada, pero Dios en su gracia, en su amor, en su misericordia, nos ha amado a pesar de ser como somos. Y el apóstol Pablo, les pido que tengan ahí abierto en Efesios capítulo 3, del 1 al 13, aunque no lo vamos a leer todo, nada más vamos a leer algunos versículos. Él expresa cómo ese ministerio se le dio a él por gracia. Dice el versículo 2, Efesios 3, 2. Si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Si ustedes han oído cómo Dios me dio de su gracia para yo a su vez darle de esta gracia a ustedes. Y me gustaría que lo escucharan en diferentes versiones para que podamos entender esto que el apóstol Pablo está resaltando ahí, como el ministerio es un ministerio de gracia que Dios nos da. Vamos a escuchar estas versiones. Una versión dice, supongo que estáis informados, este mismo versículo 2, supongo que estáis informados de la gracia de Dios que me ha sido dispensada para provecho de ustedes. Es decir, Dios me la dio y esto es para provecho de ustedes. Otra versión, la textual, dice, si es que oísteis acerca de la administración de la gracia de Dios que me fue encomendada para vosotros. Dios me la encomendó, esta gracia, este regalo que nadie se merece, pero Dios me la dio para vosotros. En la versión, perdón, Dios habla hoy, traduce gracia como bondad, dice, pues ya sin duda sabrán que Dios me ha encargado anunciar a ustedes lo que Él en su bondad ha dispuesto. La bondad tiene que ver con el amor que Dios nos da en una forma especial. La Nueva Traducción Viviente es muy interesante. Dice, a propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderles su gracia a ustedes los gentiles. A ustedes que no se lo merecían, pero Dios me encargó a mí, que yo tampoco me lo merecía, darles de esta gracia a ustedes. Y la Nueva Versión Internacional, la última que voy a leer de este versículo. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Y el apóstol Pablo en esta porción de la epístola a los Efesios llama a esta gracia el misterio, el misterio. ¿Cuál era el misterio? ¿Por qué está hablando de un misterio ahí? ¿Qué era lo misterioso? En los siguientes versículos 5 y 6 lo describe, dice de qué se trata este misterio. Versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Y en el 6 dice, ¿qué es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese es el Evangelio de la gracia. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, ahora podemos llegar a ser pueblo por la gracia, la misericordia de Dios. Y entonces el apóstol hace énfasis que este ministerio es un ministerio que es dado por gracia y lo debemos entender todo el tiempo, que nosotros, él mismo dice, yo no lo merezco, pero nadie lo merecemos. Es algo que Dios nos lo da en una forma solamente por su amor, solamente por su gracia, solamente por su misericordia. La gracia es el regalo no merecido, la misericordia es el amor no merecido. Versículo 7 y 8, estamos ahí en Efesios 3. De la cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Las inescrutables riquezas, es decir, algo que no entendemos, no sabemos, no captamos la dimensión, todo lo que Dios quiere darnos. A los gentiles, dice, que a los que, sobre todo, muchos judíos religiosos decían, es que ellos no se lo merecen, no se lo merecen, pero Dios en su amor, su misericordia, Él
nos lo da. Si regresamos a nuestro capítulo 19 del libro de los Hechos, ahí en los versículos primeros, vemos cuántos eran los que estaban reunidos cuando llegó el apóstol Pablo ahí. Dice que eran 12 en el versículo 17, capítulo 19 de Hechos, versículo 7, dice que los que estaban ahí reunidos eran 12 nada más, cuando llegó el apóstol Pablo a Éfeso. Y después dice que el apóstol Pablo comienza a trabajar, y lo que hace es ir con los religiosos. El versículo 8 dice que entró a la sinagoga y les habló por espacio de 3 meses. 3 meses estuvo ahí trabajando. ¿Y qué pasó? Yo diría que los religiosos, podríamos pensar, ¿no? Se convirtieron y entonces ahora los religiosos van a hacer lo que les tocaba hacer. Dice la escritura que no, que los religiosos endurecieron su corazón y algunos maldijeron a los del camino. Es decir, los religiosos se apartaron de Dios. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Porque estamos hablando de el ministerio, un ministerio espiritual, es un ministerio de gracia. ¿Qué hizo? Comenzó, él dijo, bueno, ustedes no lo quieren, yo me voy con los que sí lo quieren. Y se fue a la casa de uno que se llamaba Tirano, no que fuera tirano, sino que se llamaba Tirano, ¿no? No es, ahí empezó a trabajar y dice que trabajó 2 años. Y entonces ese texto hace énfasis también en que se le publicó a toda Asia. Desde ahí, Dios por su gracia, no desde la sinagoga donde estaban los religiosos, no desde otro lado, desde ahí se comunicó el evangelio a todos por su gracia. Dios comenzó a actuar por gracia en una forma espectacular. Y vemos ahí que Dios obró varios milagros. A veces nos preguntamos, ¿por qué Dios obra milagros en una ocasión y en otra ocasión? No lo sabemos, porque todo eso es por gracia. Dios lo hace cuando Él quiere, como Él quiere. Lo que veo es que Dios estaba mostrando su gracia a aquellos que los judíos pensaban que no lo merecían. Veo la gracia de Dios cuando de una forma misericordiosa, gente que practicaba o que tenía prácticas que Dios mismo detesta, que Dios mismo aborrece, como los rescata y los saca por su gracia para bendición suya, para glorificar su nombre. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios advierte constantemente al pueblo de Israel de no caer en prácticas de los pueblos paganos, como la idolatría, como la hechicería, como consultar a los muertos, como practicar la magia. Y ahora vemos que por pura gracia, Dios está rescatando a la gente que vive en medio de esas situaciones, en medio de esas prácticas. Vean el versículo 18 y 19, estamos en Hechos 19. Dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Así mismo, perdón. Perdón. Me está quedando. Muchos de los que habían practicado entonces se convirtieron. Llegaron ahí al conocimiento de Dios. Permítanme un segundo, porque esto se atoró. Y entonces Dios comenzó a obrar, Dios está obrando y Dios está haciendo las cosas por su pura gracia. Entonces vemos por qué el ministerio y las cosas que Dios nos ha encargado, el trabajo, la situación que Él nos ha encomendado es un ministerio que en primer lugar es espiritual y que tenemos que cuidar y tenerlas muy, muy en especial los aspectos espirituales, y tenemos también que tener mucho consideración que es un ministerio de gracia, es un ministerio que tiene que ver con lo que Dios ha querido hacer Él por su pura gracia. No nos toca a nosotros juzgar a las personas, lo que nos toca a nosotros es guiar a las personas al conocimiento de Dios. En tercer lugar, quiero decir que este ministerio espiritual es un ministerio de pasión, y quiero ahora llevarlos a Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7, que es el mensaje que Dios
le da a la iglesia específicamente de Éfeso, porque estamos hablando de la iglesia de Éfeso. Estamos tocando el punto de esta iglesia, algunas cosas que había vivido. Y cuando pensé en este punto realmente puse el ministerio espiritual es un ministerio de amor, pero al reflexionar un poco en lo que Dios está diciendo aquí en Apocalipsis 2:4, fíjense qué es lo que dice Apocalipsis 2:4 a la iglesia de Éfeso, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pensé, el texto sí usa la palabra amor y tal vez podríamos decir es un ministerio de amor, pero reflexionando un poco en qué es lo que Dios está reclamando a la iglesia, siento que es un reclamo de Dios en que le dice a la iglesia, ya no me amas como al principio, ya no me amas con pasión, se te acabó el encanto, tal vez estás pensando en otras cosas, ya no estás pensando solamente en mí. Por eso es que consideré que este ministerio espiritual es un ministerio de pasión. Y cuando acabamos de leer ahí en el libro de los Hechos, cómo esta ciudad conoció el Evangelio y cómo Dios por su gracia sacó a las personas que habían estado metidas en las peores de las situaciones para darles la bendición de la salvación y cómo todas iban a quemar sus libros y cuánto costaban estos libros y todo lo que ellos hablaban. Entendemos que ellos pues se habían arrepentido y que de una forma especial también habían recibido el Espíritu Santo por la gracia de Dios. Y ahora, en la parte que nos faltó leer ahí en el capítulo 19 es la parte del alboroto que hubo ahí en Éfeso, donde aquellos que fabricaban los templecillos a Diana y fabricaban las cosas de la idolatría, cómo Dios en medio de toda esta situación, Él levanta a una iglesia que le sirve, que le honra, que le glorifica. Y el mismo Apocalipsis, si ustedes están todavía en Apocalipsis 2, Dios reconoce todas las cosas que ellos habían hecho. Fíjense, 2:2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y el versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, Dios reconoce todo esto y vemos el apóstol Pablo cuando él escribe su carta que esta iglesia de Éfeso era una iglesia pujante, era una iglesia floreciente, era una iglesia que estaba creciendo, pero le dice Dios, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y creo que es muy importante cuando estamos hablando del ministerio espiritual, que la iglesia tal vez estaba haciendo todo esto sin amor, sin pasión. Tal vez lo estaba haciendo por compromiso, tal vez lo estaba haciendo por inercia, tal vez lo estaba haciendo por rutina, tal vez solamente por cumplir, por hacerlo. Fíjense qué fuerte la exhortación ahí en Apocalipsis de lo que Dios les dice. Bueno, has dejado tu primer amor y luego el versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Ellos sabían bien de dónde habían caído. Ellos sabían de dónde habían salido. Sabían su situación, cómo habían vivido antes. Dice, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Es decir, actúa como ese día cuando estaban quemando todas las cosas, los libros de magia y todas esas cosas. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Dios nos habla fuerte y habla fuerte a la iglesia de Éfeso. ¿Qué significaba eso de quitar el candelero? Para entender esto hay que leer el versículo 20 del capítulo 1 de Apocalipsis, que es el candelero. Leo el versículo 20 del capítulo 1 de Apocalipsis, dice, el misterio de las 7 iglesias que has visto,
en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Qué le está diciendo entonces Dios a la iglesia de Éfeso? Si no te arrepientes, si no actúas, si no cambias, si no haces las cosas bien, entonces voy a quitar tu candelero, voy a quitar tu iglesia. Es muy fuerte lo que voy a comentar. Éfeso se encuentra ahí en Turquía, y hoy día en Turquía el promedio de cristianos es del 1%. Es decir, que prácticamente es un país donde no hay cristianos. Y van a decir, oye, pastor, pues no nos anime tanto a trabajar, no nos anime tanto a echarle ganas a este ministerio. Si la iglesia de Éfeso era una iglesia pujante, era una iglesia creciente. No, yo creo que lo que debemos de entender, la enseñanza que debemos de entender de esto es que el trabajo que hacemos y todo lo que hacemos para la gloria de Dios tiene que ver, tiene que salir desde nuestro corazón. Cuando hablamos de este ministerio que Dios nos ha dado, es un ministerio de amor, es un ministerio de pasión, es que tiene que salir de aquí. No se trata de hacer las cosas por inercia, no se trata de hacer las cosas simplemente por hacerlas, se trata de hacerlas con el corazón para la honra y la gloria de Dios. La invitación en esta hora. La invitación en esta hora que hemos hablado sobre el ministerio, un ministerio espiritual, es un ministerio que tiene sus prioridades espirituales, que pone atención en las cosas espirituales. Un ministerio espiritual es un ministerio de la gracia. Un ministerio espiritual es un ministerio de pasión, de amor, que se compromete con Dios principalmente. La invitación en esta hora es primero a ministrar, es decir, a trabajar, a servir. Nosotros somos ministros, todos, no nada más el pastor. Ay, no, nosotros creemos en el sacerdocio universal y que cada creyente es un ministro. Hemos dicho que esto quiere decir que todos nosotros somos siervos de Dios, todos nosotros somos servidores de Dios. Entonces la primera invitación es a servirle a Dios, pero la segunda invitación es a hacerlo poniendo mucha atención, porque nuestro ministerio es un ministerio espiritual que Dios nos ha dado de pura gracia. Dios nos ha dado el privilegio de realizarlo, de hacerlo, nada más por su pura gracia. Y nosotros tenemos que darlo así también, de pura gracia, y a los demás. Y tenemos que realizarlo con ese amor, con esa pasión, con ese deseo de solamente glorificar el nombre de Dios, honrar el nombre de Dios, hablar de Jesucristo, que es nuestro Señor, que Él nos sacó de una condición, no porque nosotros no lo merecíamos, nos sacó de esa condición, no porque nosotros fuéramos muy buenos, nos sacó de esa condición, no porque ya estábamos nosotros preparados para eso, no, nos sacó de esa condición por su pura gracia, por su amor, por su misericordia. En Cristo Jesús Él nos redime, nos salva, nos da una nueva vida y ahora podemos. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor, dice el Señor a la iglesia de Éfeso. ¿Qué es lo que nos diría a nosotros? ¿Cuál es nuestra situación, nuestra realidad como iglesia Betania en este 2021 en medio de esta situación? ¿Cómo estamos viviendo este ministerio? ¿Cómo estamos trabajando esto para la honra y la gloria de nuestro Dios? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu cuidado, tu amor, tu bendición. Porque aunque no lo merecíamos, Señor, tú nos sostienes, tú nos guardas. Porque aunque no lo merecíamos, Señor, tú nos permites servirte, acercarnos a ti, honrarte, glorificarte. Señor, aquí estamos, tú nos conoces, tú sabes nuestros corazones y queremos suplicarte de tu gracia, de tu bondad, de tu misericordia, que como hijos tuyos seamos conscientes de que este ministerio que tú nos has dado lo debemos de hacer con la mejor actitud, con la mejor disposición, solamente para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. Pues te lo pedimos y te lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén.